Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para meditar, para reflexionar en la palabra del Señor. El mensaje para este día lo he titulado simplemente mayordomos y tiene que ver con la creación de Dios. Dios es el creador y Él es el dueño de todo lo que existe, hermanos. Desde el principio, la Biblia enfatiza este concepto. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos habla de la creación. Este capítulo 1 de Génesis tiene 31 versículos y 31 veces se menciona la palabra Dios. Dios, desde el principio, puso su sello en su creación. Todo es de Dios, nada es nuestro. 3500 años después del primer día de la creación, en el Salmo 50, versículo 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios nos dice: mía es todo animal. Dios nos dice: todo aquello que se mueve por los campos me pertenece. Y mío es el mundo y su plenitud. Queridos hermanos, el Señor es el dueño de su creación. Esto incluye la naturaleza, los animales, inclusive te incluye a ti y me incluye a mí, porque le pertenecemos al Señor. Dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos creación de Dios, somos su pueblo, somos sus ovejas. El Salmo 24:1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¡Qué tremendo! La tierra, el mundo, el universo, los habitantes, todo le pertenece a Dios. Dios, hermanos, sigue siendo dueño de todo. Nunca transfirió sus derechos a nadie. Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador. Por otro lado, debemos reflexionar también y decir que cuando nacimos y vinimos a este mundo, no trajimos nada. Y la realidad es que cuando partamos de este mundo, también nada podremos llevar. Job, en el capítulo 1, versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Si Dios, como hemos dicho, en todos estos versículos de la palabra, es el dueño de todo lo que existe. Y si cuando nos vamos de este mundo no podemos ya llevar nada, entonces, ¿qué somos nosotros? Hermanos, somos simplemente mayordomos de todo lo que Dios ha creado y de todo lo que Dios nos ha dado. Esta es la verdad que sale de la palabra de Dios. Somos mayordomos, no somos dueños de nada, simplemente somos mayordomos. Y un mayordomo es aquel que cuida de los bienes de otro. Dicho de otra manera, podemos decirlo, que los bienes que son administrados por el mayordomo no le pertenecen al mayordomo. Queridos, todos somos mayordomos, porque hemos recibido de Dios bienes que sin ser nuestros nos han sido entregados para que los administremos de la mejor forma posible. El hombre es un mayordomo desde el principio. Cuando Dios puso en el Edén a Adán y Eva, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva eran los mayordomos del huerto del Edén. Hermanos queridos, en este día vamos a reflexionar de qué somos mayordomos. En primer lugar, somos mayordomos de la vida que Dios nos dio. Un empresario llamado Tomás Bata, él era un zapatero, lo que decimos zapatero de la esquina, del barrio, y una vez tuvo un sueño. Él vivía en Dublín y un día tuvo un sueño de calzar a todo el mundo. Y se dio al trabajo y comenzó a edificar su empresa.
llamada Bata. Y él pudo hacer empresa, pudo hacer fábricas en muchas partes del mundo. En Colombia hay, se llama Bata. En Perú también hay, se llama Batarrima. En Bolivia se llama Batasol, y así en cada país. Él dijo algo en uno de sus libros que cuando lo leí me impresionó, porque venía de un hombre que no era un cristiano precisamente. Él dijo lo siguiente: hay algo que nunca debemos considerar como nuestra, y esa es la vida. Se nos ha sido dada como un regalo de Dios. Sí, hermanos, la vida Dios nos la regaló. Y esta vida que disfrutamos cada día está compuesta por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y somos unos seres tripartitos. Estamos constituidos de cuerpo, pero también de alma y de espíritu. Y somos mayordomos, hermanos, de la vida que Dios nos ha dado. En primer lugar, pensando en la vida que Dios nos dio, somos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Muchas veces escuchamos decir: este cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que yo quiera. Esto no es cierto, queridos. Porque en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche bien: el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. La vida que tenemos, el cuerpo que tenemos, lo hemos recibido de Dios, no es nuestro. Quiero decirte, querido, que antes que nacieras, Dios ya te conocía. El Salmo 139:13 dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Somos hechura de Dios. Y el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando me estabas formando, tuviste mi embrión. Antes que sea un ser vivo, antes que naciera, tú ya me habías visto. A Jeremías le dijo ahí en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si somos mayordomos de nuestros cuerpos, como buenos mayordomos, debemos de cuidarlo, hermanos. ¿Y qué significa esto? Debemos darle un buen alimento, debemos hacer ejercicio, debemos tener tiempo de descanso, no debemos abusar de él. Lamentablemente, a veces nosotros desobedecemos esta ley divina y abusamos de nuestro cuerpo. No, hermanos, la intención del mensaje del día de hoy es que cuidemos nuestro cuerpo. La mayordomía, el buen uso, el cuidado de nuestro cuerpo buscará de mantenerlo en el mejor estado posible. Es verdad que cuando pasan los años el cuerpo se va deteriorando, hermanos, pero no por eso vamos a abusar de él, porque el cuerpo le pertenece al Señor, como dice Pablo: el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro. Hermanos, el cuerpo que tenemos se nos ha prestado para que moremos en él mientras estamos en esta tierra. Un día ya no lo necesitaremos más, porque partiremos para la eternidad. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer buen uso de él. Por ejemplo, el cuerpo, dijimos, necesita alimento, necesita vestido, necesita ejercicio, muchas cosas. Pero quiero referirme a una de ellas que está en la palabra, y es el descanso. Hermanos, es interesante que cuando Dios creó todo lo que existe, dice la palabra que trabajó 6 días y descansó el 7º día. No es que Dios estaba cansado y por lo tanto necesitaba tomarse un descansito por ahí. No, hermanos. Su descanso o reposo, que habla la palabra de Dios, fue para dejar con el hombre un modelo del ciclo trabajo-descanso. Debemos trabajar, pero también debemos descansar. Y este modelo fue incorporado, hermanos, a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el cuarto de ellos se escribe así, o se lee así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero,
que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó al 7º día. El descanso fue un mandato de Dios para nuestros cuerpos. Pero siglos más tarde, hermanos queridos, el Señor Jesús también reconoció la necesidad del descanso en nuestros cuerpos. En cierta oportunidad, el Señor Jesús y sus discípulos estaban concentrados en hacer la obra de Dios, el ministerio. Ellos no tuvieron tiempo ni para comer. Y viendo esto, les dijo ahí en Marcos capítulo 6, versículo 31, venid, vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Queridos hermanos, nuestro cuerpo necesita un buen alimento, necesita ejercicio, necesita descanso. Cuando nos enfermamos y vamos al médico, queridos, es muy frecuente escuchar de él que nuestros cuerpos necesitan, además del medicamento que nos dan, alimentación, buena alimentación, no cualquier alimentación, ejercicio y descanso. Esto lo he escuchado últimamente de algunos médicos por diferentes situaciones. Ellos dicen que la mejor medicina es una buena comida y que necesitamos ejercicios y también, por supuesto, necesitamos descanso. Queridos hermanos, si queremos ser buenos mayordomos realmente de nuestro cuerpo, debemos proveerle estas cosas que necesitan, ¿verdad? Nuestros cuerpos se lo merecen, hermanos, porque son una obra de arte de Dios, porque es la morada del Espíritu y le pertenece a Dios. Nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, hermanos queridos. Se nos ha dado como un regalo para cuidarlos. Pero ¿cuántas veces desoyemos a este principio bíblico? Maltratamos nuestro cuerpo, le esforzamos de más, no lo alimentamos bien, no hacemos ejercicio, por supuesto a veces ni descansamos, entonces el cuerpo se enferma y sufrimos las consecuencias. Pero también somos mayordomos de nuestra mente. Alguien dijo, somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos. De la misma forma en que planificamos tener una buena alimentación o hacer ejercicio durante la semana, ¿verdad? Deberíamos incluir hábitos saludables, pero enfocados en nuestra mente. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos cuidar nuestra mente, porque somos mayordomos de nuestra mente. Porque estamos constantemente, queridos, cada día, cada minuto, recibiendo mensajes en nuestra mente. Por ejemplo, cuando vemos televisión, estamos recibiendo mensajes. Cuando leemos algún libro, cuando hablamos con alguien, cuando visitamos un lugar, todo lo que vemos, escuchamos, entra en nuestra mente y sin querer esto moldea nuestra conducta. Por ejemplo, si estamos en medio de ambientes conflictivos, ambientes pesados, ¿verdad?, en los cuales se cultiva el chisme, la crítica, la burla, entre otras cosas. Todas estas cosas, hermanos queridos, nos afectan negativamente, realmente. No nos alimentan positivamente. Entonces, si ese es nuestro caso, si estamos en un medio como eso, o nos vemos envueltos sin querer en un medio como eso, tenemos que huir, hermanos. Huir de tales ambientes para que no nos contaminen, porque eso afecta nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos exhorta en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, hermanos, esto afecta a nuestro pensamiento. Y cuando estamos envueltos en un ambiente como esto, nuestras acciones van a ser positivas. Nuestros pensamientos van a ser positivos. Dice la Biblia que de lo que alimentamos nuestra mente, estará lleno nuestro corazón. Y de la abundancia de nuestro corazón, hablará nuestra boca, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos, alimentemos nuestra mente con cosas buenas,
con cosas que edifican, con cosas que nos levantan, hermanos, para que estos pensamientos, esta mente nos lleve a ser mejores cada día. Y también que nuestra vida de esta forma bendiga a otras personas que nos rodean. Somos mayordomos de la vida que Dios nos dio, somos mayordomos del cuerpo, de la mente, pero también somos mayordomos de nuestro espíritu. El hombre, hermano, se diferencia de otros seres vivos en que tiene una mente, pero también tiene un espíritu. Y es el espíritu la parte de nuestro ser que nos conecta con Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, y se refiere al cuerpo, el hombre interior, el espíritu, no obstante, se renueva de día en día. Aunque con el paso de los años, nuestro cuerpo se va envejeciendo, se va desgastando, hermanos, nuestro espíritu se va renovando de día en día, hermanos. El hombre alimenta su cuerpo con abundante comida. Alimenta su mente con lo que ve, con lo que escucha. La pregunta es, ¿con qué alimentamos nuestro espíritu? Hermanos, nuestro espíritu lo alimentamos con la búsqueda de Dios, con la oración, con su palabra, con el asistir a la iglesia o congregados por los medios masivos en su iglesia. Hermanos, no podemos vivir sin Dios, quien nos creó y quien nos dio esta vida. Un teólogo de la antigüedad dijo de que el hombre tiene un vacío en su corazón que solo puede ser llenado con Dios. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Porque Dios creó a cada persona para sus propósitos y entre sus propósitos es tener una relación con cada uno de ellos, hermanos. El vacío que solo Dios puede llenar, del que hablan algunos hermanos, es ese conectarse con Dios, es ser lleno con Dios. Fuimos creados para conocer, para amar, para servir a Dios, nuestro Padre Celestial, y también para amar a cada ser humano como a nosotros mismos. Ese fue el propósito de Dios cuando nos creó, que le conozcamos a Él, que le amemos a Él, que le sirvamos a Él y que amemos a nuestro prójimo como a nuestros mismos cuerpos. Queridos, dedicamos muchas veces mucho tiempo a cuidar nuestros cuerpos. Dedicamos mucho tiempo a veces para alimentar nuestra mente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dedicando para cultivar nuestra relación con Dios? Recuerda, querido hermano, necesitamos ser buenos mayordomos de nuestra vida espiritual. En primer lugar, entonces, somos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado. Y esta vida incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero también, en segundo lugar, somos mayordomos de el tiempo que Dios nos da. Hermanos, a veces vivimos como si fuéramos eternos. Eso no es verdad, queridos. Nuestra vida tiene un límite. La Biblia dice en el Salmos capítulo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos o fuertes son 80 años. Entonces, si nuestra vida es corta, comparado con la eternidad, debemos ser muy sabios en administrar el tiempo que Dios nos da. Debemos usar bien el tiempo para provecho de nosotros mismos, queridos hermanos. Por eso que estudiamos, por eso que trabajamos fuerte, porque queremos usar ese tiempo para provecho propio. Pero también debemos usar bien el tiempo para provecho de nuestra familia, para darle lo mejor, especialmente para compartir tiempo con ellos. La vida es muy corta, queridos hermanos. Hace pocos años parece que mis hijos estaban niños, pequeñitos, pero el tiempo pasó muy rápido, hoy son adultos también. Y algunos de ellos salen de la casa y forman sus propios hogares. Debemos usar bien el tiempo para cultivar nuestra relación con Dios. Tenemos 6 días
para hacer todo lo que debemos y deseamos hacer. Pero hay un día que Dios lo dedicó para Él, para dedicarlo a Él. Y le llamó el día de reposo. Ahora, queridos, que estamos en este tiempo de pandemia, debemos tomar tiempo para adorar a Dios, porque Él se lo merece. Alaba, adora a Dios, aprende de su palabra, en comunidad, con otros hermanos, goza del compañerismo con la iglesia, aun cuando ésta sea por radio. Tenemos que gozar el estar unidos con los hermanos de la iglesia. El tiempo es algo que le pertenece a Dios. Y Dios nos ha dado en su palabra muchos consejos cómo ser buenos mayordomos del tiempo. Por ejemplo, en el Salmo 31:15, David decía lo siguiente: en tu mano están mis tiempos. Porque David reconocía que Dios es quien le ha puesto límite a nuestros días. Aunque existe un dicho que dice que el tiempo es oro. Pero lo cierto, queridos, es que todo el oro del mundo no podría comprar un día o un mes más de vida. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, somos exhortados a hacer buen uso del tiempo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuando dice aquí la palabra redimiendo el tiempo, la connotación es usando sabiamente, inteligentemente el tiempo que tenemos. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Seremos buenos mayordomos si aprovechamos bien el tiempo. La Biblia nos habla del hombre que más tiempo vivió sobre esta tierra. Él se llamó Matusalén. Y dice Génesis capítulo 5, versículo 27, que todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lo interesante es que no se dice en la palabra que haya hecho alguna cosa importante, que sobresalga por algo importante que hizo, no. En cambio, Jesús vivió 33 años y cambió al mundo. Es muy sabia la oración del salmista en el capítulo 90 de Salmos, versículo 12, que dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos del tiempo. Este tiempo que nos has dado, de tal forma que traigamos satisfacción al corazón. Somos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. Pero también somos mayordomos de los bienes que Dios nos da. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de mayordomía, somos tentados a pensar que realmente hablamos solamente de dinero. Pero la verdad es que la mayordomía va mucho más allá del dinero, abarca también los bienes que poseemos. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿y qué tenéis que no lo hayáis recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto significa, queridos, que todos los bienes que tenemos, desde un vaso hasta una casa o un bien inmueble, lo hemos recibido del Señor y por lo tanto también debemos ser buenos mayordomos. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuando hablamos de la mayordomía de dinero, decimos que esto va mucho más allá de los diezmos y ofrendas, hermanos, porque Dios está interesado no solamente en los diezmos y las ofrendas, sino en todo lo que pasa en relación al dinero. La Biblia no condena el dinero, queridos, ni tampoco dice que la raíz de todo mal es el dinero, sino el amor al dinero. Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. La Biblia no está en contra de ganar dinero, pero sí enseña que debemos ganarlo con honradez. Nunca debemos recurrir a prácticas mundanas para ganar más dinero. Dice que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Alguien ha dicho que el dinero está bien puesto en la billetera, pero mal puesto cuando está en el corazón, cuando ocupa el primer lugar. Hermanos, y en relación al dinero, ustedes saben que la Biblia manda que demos los diezmos y la ofrenda desde el principio. A Abraham,
Ahí en Génesis capítulo 14, versículo 20, dice la palabra de Dios que dio a Abraham el diezmo de todo al sacerdote. Estoy seguro que Jesús y sus discípulos también diezmaron. Y digo esto porque Jesús se preocupó de pagar los impuestos, sin duda también de darle a Dios lo que le correspondía. Dice Marcos 12 y 7, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Si no hubiera dado sus diezmos Jesús, estoy muy seguro que los fariseos lo hubieran acusado, porque ellos estaban buscando siempre algo por qué acusarle. En Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 10, un pasaje muy conocido, dice, desde los días de vuestros padres os apartasteis de mis leyes y no las guardasteis. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué debemos dar el diezmo? ¿Por qué debemos ser buenos mayordomos con el dinero que Dios nos ha dado? Porque el diezmo es bíblico, hermanos. Está en la palabra de Dios. Porque el dar el diezmo trae felicidad a nuestro corazón. En Hechos 20:35 Jesús dijo, uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Es más afortunado cuando da que cuando recibe. Como dice en otra versión, más bienaventurado es dar que recibir. Porque estoy sosteniendo la causa, la obra de Dios. Y porque es el secreto para que Dios bendiga nuestras vidas. Este mismo verso dice, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Seamos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. El diezmo es el 10% de todo lo que ganamos. La ofrenda se toma del 90% de lo que queda. Y hay una norma que está en 1 Corintios 16:2 que dice, cada primer día de semana, o sea el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay diferencia entre lo que es un diezmo y lo que es una ofrenda. Un diezmo es la prueba de la mayordomía de Dios, porque es un mandato, traed los diezmos al alfolí. En cambio la ofrenda es una prueba de amor, lo damos por amor. El diezmo no es lo que yo siento dar, es el 10% de lo que gano. La ofrenda es lo que uno propone en su corazón con liberalidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos queridos, para concluir, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Todo, incluyendo nuestra vida, los bienes, el tiempo, todo es del Señor. Simplemente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. En primer lugar, debo reconocer que la vida que tengo le pertenece a Dios y me ha sido dada como un regalo. Soy solamente un mayordomo de esta vida que Dios me ha dado. Y esto significa que debo ser un buen mayordomo de mi cuerpo. Debo cuidarlo, hermanos. Debo alimentarlo bien. Debo de hacer ejercicios y también darle descanso. Debo de recordar siempre que el cuerpo que tengo es templo del Espíritu Santo y debo tenerlo saludable. Debo tenerlo como un templo físico presentable delante de Dios. En segundo lugar, debo ser un buen mayordomo de mi mente. Debo tener cuidado de las cosas que entran a mi mente. Debo llenarla de cosas buenas, como dice Pablo, ¿no? De todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto debo pensar. Y debo de huir de todo aquello que no sea una buena influencia, porque esto en el futuro afectará mi conducta. También debo de ser un buen mayordomo de mi vida espiritual, cuidando mi relación con Dios.
Y esto a través de la oración, del ayuno, del estudio de su palabra, leyendo buenos libros, adorándolo junto al pueblo de Dios. Como dice el Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Debo de gozarme en la presencia de Dios. En segundo lugar, debo de ser buen mayordomo del tiempo que Dios me da. Debo usarlo bien. Como dice la palabra, debo redimirlo. O debo aprovecharlo porque los días son malos. Y mi oración debe ser como la que tenía el salmista: Señor, ayúdame a ser buen mayordomo del tiempo que nos has dado, de tal forma que traigamos satisfacción al corazón. Y cuando miremos atrás, veamos que el tiempo que Dios nos dio, lo invertimos para bien. En tercer lugar, debemos ser buenos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero. Debemos ser agradecidos, queridos, porque lo que tenemos es un regalo de Dios. Pero esto también debe llevarnos a ser fieles con el Señor, como Él lo ha mandado en su palabra, con nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor nos ayude a ser unos buenos mayordomos, fieles. Hermanos, porque saben que cuando somos fieles mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra vida, hermanos, cuando cuidamos nuestro cuerpo, los beneficiados somos nosotros. Porque no nos enfermamos, vivimos más saludables, disfrutamos la vida. Cuando cuidamos y somos buenos mayordomos de nuestra mente, hermanos, vamos a tener una mente positiva, vamos a tener una mente sana, que piense bien y que influye en otros. Vamos a ser sabios. Cuando somos buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, vamos a estar fuertes en el Señor. Vamos a amar su presencia. Vamos a tener hambre por Dios, hambre por su presencia, hambre por una vida santa, y vamos a ser de bendición. Cuando somos mayordomos buenos de nuestra vida, vamos a ser bendecidos. Igual cuando somos buenos mayordomos del tiempo, hermanos, los más beneficiados somos nosotros, no el Señor. Porque utilizamos bien el tiempo, porque lo redimimos, lo rescatamos, porque lo usamos para bendición de otros también. Y nuestra vida tiene satisfacción. Vale la pena vivir una vida en el Señor, porque un minuto con el Señor vale más que un año sin Él, hermanos. Y cuando somos buenos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero, somos bendecidos. Podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da y podemos disfrutar de sus bendiciones. Cuando cumplimos con el Señor, Él nos bendice. Y la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que el Señor nos ayude a ser esos mayordomos fieles. Y que un día, cuando estemos en su presencia, escuchemos de sus labios esto que le dice a sus buenos mayordomos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, mientras que tú te esfuerzas en obedecer, en vivir, en practicar la palabra de Dios y puedas experimentar el gozo de su presencia. Que tengas una linda semana. Amén y amén.